¿Qué es el existencialismo? De manera muy asertiva podemos decir que el existencialismo es algo que existe, como una planta, un perro, la roca, el sol, los planetas, el mar y muchas otras cosas que podemos darle existencia. No obstante, el existencialismo es una corriente filosófica que le da lugar a la experiencia de la vida misma, es decir, aquella experiencia subjetiva de la vida misma del hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos definir al hombre o qué es el hombre? Con respecto al hombre podemos decir que es aquel ser viviente capaz de pensar y transformar las cosas que éste mismo se propone, pues es el único ser que piensa con referente a la diferencia de los otros seres existentes en la Tierra. Además, es un ser que lleva consigo una serie de valores, cualidades y actos, por lo que es el punto de partida o bien de lo que ocasiona el origen del existencialismo. El existencialismo es la corriente filosófica que se encarga de darle énfasis a la existencia del hombre. Esta corriente se inicia después de la Primera Guerra Mundial, iniciado por el pensador danés Kierkegaard. Con referente a la forma de su inicio, podemos decir que esta corriente se inició precisamente por la desesperación que había durante esa época. No obstante, con el paso del tiempo, fueron muchos pensadores y autores subsiguientes, de los cuales mencionaremos a los más destacados, dividiéndolos en dos tipos. Con respecto a la primera clasificación, se refiere al teísta, o bien a la de los cristianos, en el cual encontramos a Jaspers, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, Berdyaev y el teólogo protestante Barth. En la segunda clasificación encontramos a los ateos, como el alemán Martin Heidegger y el francés Jean-Paul Sartre. La corriente filosófica existencialista es muy extensa y se necesita de un cuidadoso estudio para no perder su sentido, por lo que en estos momentos me enfocaré de manera muy resumida únicamente con el pensamiento de Jean-Paul Sartre. La corriente filosófica del existencialismo le da lugar a la existencia misma del hombre en cuanto a ser en la Tierra, por lo que podemos decir que el hombre mismo es responsable de sus actos. Recordemos que Sartre nos menciona que el hombre es el único que no solo es tal como él, sino tal como él se quiere. ¿Y cómo se concibe después de la existencia? El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Por lo que en el existencialismo, el hombre es un ser maravilloso. Es aquel ser que decide en cuanto a su ser, es decir, es un proyecto. El hombre existencialista tiene que vivir angustiado. Esto porque sus actos influyen ante la sociedad o bien a un mundo de masas. Como ejemplo, un hombre X decide hacer de su vida una política, es decir, decide lanzarse para candidato a la presidencia municipal. Este está tomando una decisión subjetiva y de él depende que sus actos sean para bien, ya que de lo contrario sus malos actos de gobernador ocasionarán polémicas ante tal sociedad, por lo que tiene que ser un hombre firme ante lo que realmente es, sin esclavizarse. Pero también vivir en angustia, puesto que, como ya lo mencioné, sus actos influyen ante la sociedad por mínima que ésta sea.
analicemos lo que para Sartre es el ser en sí y el ser para sí. Antes de iniciar con cada uno de estos conceptos fundamentales, es importante mencionar que el hombre es una nada. Y es una nada precisamente porque en el hombre existe la conciencia. Y la conciencia es aquella nada precisamente porque es algo que no se puede tocar. Pero esta conciencia es un juego muy dinámico precisamente porque es la que se encarga de construir al ser, pues esta conciencia es algo intencional del ser. El ser en sí. El ser en sí es aquello que es lo que realmente existe en el espacio, pero que a la vez es algo inmovible y estático. Por ejemplo, hablemos de una roca. La roca es una esencia, y esta es algo que nunca va a cambiar, pues siempre será aquella roca sin movimiento, y está estable en su lugar. Asimismo, será aquella montaña, el árbol, entre otros que son llamados para Sartre el ser en sí. El para sí. El ser para sí es el ser proyectante, en el cual entra el hombre. Pues como ya lo mencioné anteriormente, el hombre hace uso de la conciencia y es un ser tan significativo, puesto que está formado de proyectos. El hombre tiene pasado, y este pasado se fue transformando conforme el tiempo, pues su pasado fueron hechos que él mismo hombre experimentó y que sobre todo eligió experimentar, y que se fueron modificando a través del tiempo y el espacio. A esto es lo que se le puede denominar el para sí. Con esto podemos comprender que el existencialismo es una corriente filosófica que nos orienta a comprender la importancia que tiene el hombre como un ser para sí y sobre todo de la estrecha relación que lleva con el ser en sí. Al hacer uso de la interpretación, pues como lo menciona Garson, el existencialismo es un modo de plantear los problemas y sobre todo una perspectiva sobre la realidad en el cual se interpretan los fenómenos, relativizándolos al ponerlos en relación con la existencia humana concreta.